Galletas de mantequilla con mermelada. Las galletas más fáciles y ricas para regalar o vender. Estas galletas eran mis favoritas de pequeña. No faltaban en mis vacaciones, pues mi mamá siempre las preparaba. Y aunque les di un diseño de corazón, puedes solo hacer un pocito en el centro con tus dedos. Acompáñame a ver la receta. Para empezar, en este bol ya tengo 150 gramos de mantequilla sin sal que ya debe estar a temperatura ambiente. Voy a ir ablandando por unos segundos ayudándome con una palita. Y mientras hago esto, aprovecho para invitarte a suscribirte al canal. Tenemos ya muchas otras recetas que pueden gustarte. Ok, posteriormente voy a mezclar 70 gramos o media taza de azúcar glass con un cuarto cucharadita de sal. La sal ayuda a balancear los sabores y le da un sabor muy rico a las galletas. Iré tamizando antes de incorporar. Por cierto, recuerda que los ingredientes y tips te los voy a dejar como siempre debajo del título en la cajita de información. En fin, voy a seguir mezclando ligeramente solo a incorporar, hasta no ver azúcar suelta. No debemos mezclar de más. Esto te llevará máximo 1 minuto. Lo siguiente que voy a agregar son 2 yemas que deben estar a temperatura ambiente. Yo las pesé y en total equivalen a 33 gramos. Después de esto, añadiré media cucharadita de esencia de nuez. En su lugar también puedes usar esencia de vainilla, almendra o algún otro aroma que te guste. Pero bueno, yo voy a seguir mezclando solo a incorporar bien, a ya no ver trocitos de yema en la masa. Por último, voy a mezclar 230 gramos o 1,5 taza menos 2 cucharadas de harina de trigo todo uso con 10 gramos o 1 cucharada de maicena, también conocida como almidón de maíz. La maicena ayudará a que las galletas queden con una textura ligeramente crujientes por fuera y muy suaves por dentro. Pero bueno, como ves, voy a ir tamizando la harina antes de incorporar. La iré agregando por partes. A mí me gusta ir añadiendo la harina por partes para incorporarla mucho mejor. E iré mezclando ayudándome con una palita de manera uniforme, presionando, tallando hasta formar una masa que debe sentirse suave, no seca. Como ves, durante todo el proceso no he metido mis manos a la masa. Esto es porque si jugamos mucho la masa se va a desarrollar el gluten y como resultado vamos a tener unas galletitas duras. En fin, ya que formé la masa, la colocaré sobre papel film. También puedes usar papel de hornear sin problema. Cubriré y sellaré muy bien, pues en este momento llevaré al refrigerador por 30 minutos a 1 hora. Aquí te recomiendo que unos 10 minutos antes de sacar tu masa del refrigerador enciendas tu horno a 180 grados centígrados. Mientras la masa reposa, voy a preparar la mermelada para hornear. Para ello mezclaré 1 cucharada o 10 gramos de maicena con 2 cucharadas de agua fría. Con la misma cuchara voy a mezclar a disolver bien. Y voy a dejar a un ladito, pues lo que sigue es vaciar 1 taza o 220 gramos de mermelada de fresa, pero aquí puedes usar alguna otra mermelada que a ti te guste. Encenderé mi estufa a lumbre baja. Vaciaré la mezcla de maicena con agua y voy a mezclar por unos minutitos hasta que la mermelada quiera comenzar a hervir. Yo mezclo la mermelada con maicena porque siento que si no lo hago, al sacar las galletas del horno, la mermelada tendrá una consistencia chiclosa que en lo personal no me gusta. En fin, después de media hora, mi masa ya está más firme, así que voy a ir formando porciones. Yo me ayudo con una cuchara sopera, pero puedes usar una cuchara más chica si lo deseas. E iré formando bolitas que aplastaré ligeramente con mis manos como se muestra en el video. Voy a ir colocando en un molde con papel para hornear o un molde ligeramente engrasado y enharinado. Repetiré exactamente el mismo procedimiento con el resto de la masa.
y en total te pueden salir de 20 a 25 piezas. Esto va a depender del tamaño que las hagas. Y ya que tengas todas en el molde, de nuevo con tus manos aplasta ligeramente. Y con el mango de una cucharita, un palito, inclusive solamente con tus dedos, ve formando un corazón como se muestra en el video, aunque también puedes simplemente hacer una hendidura o un pocito en el centro. Es mucho más sencillo e igual quedarán muy lindas tus galletitas. Yo solo decidí formar corazones porque ya viene el 14 de febrero, pero bueno, aquí asegúrate que ya sea el corazón o solo la hendidura o pocito queden algo profundos para poder rellenar. Y hablando del relleno, voy a ir colocando la mezcla de mermelada y maicena que ya debe estar fría en cada una de ellas. Ya que hemos rellenado todas, es momento de llevarlas al horno que ya está a 180 grados centígrados. Las vamos a hornear por 10 a 15 minutos o hasta que comiences a verlas ligeramente doraditas por las orillas y tu cocina se inunde de su delicioso aroma. Mis galletas estuvieron listas en 12 minutos. Al retirar estarán muy suaves, por lo que con cuidado y con ayuda de una palita transfiere a una rejilla para dejarlas enfriar completamente. Y una vez estén frías, puedes decorar tamizándoles por encima un poco de azúcar glass. Así de sencillo es preparar estas galletitas que quedan ligeramente crujientes por fuera pero muy suaves por dentro, y con ese relleno de mermelada que aporta un sabor dulcecito y cremosito, me encantan. Aprovecho este espacio para agradecer a Carmen García y Klaus Cueto por ser miembros del canal. Te invito a que si ya estás suscrita o suscrito al canal te unas, pues además que me ayudarás muchísimo, tendrás diferentes beneficios. Antes de irme me gustaría invitarte a que me dejes un comentario para saber qué te ha parecido esta receta, y si compartes el link en tus redes sociales, te lo agradecemos muchísimo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.